Bien, buenas tardes, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Hoy tenemos la enorme satisfacción de tener con nosotros a Rafael Chirves, un gran escritor, una gran persona, que honra por lo tanto nuestra facultad con su presencia y nos congratulamos de que podamos tener este acto, uno más, en el ciclo que desde mucho tiempo atrás venimos desarrollando, el intelectual y su memoria. Ya ha participado antes, hace unos momentos, en otro acto de la programación de actividades culturales que teníamos prevista. Y ahora pasamos a esta parte más personal, para indagar en su trayectoria, para conocer, bueno, los entresijos también de su obra, para abundar en la perspectiva con la que aborda su tarea literaria y para disfrutar de la conversación que va a mantener con nuestro compañero, el profesor Domingo Sánchez Mesa. Por lo tanto, es una mañana, en fin, muy prometedora, muy fructífera, y por ello nos alegramos. Tenemos con nosotros a un autor, a un escritor sumamente reconocido, con el Premio Nacional de Narrativa, con el Premio de la Crítica, con obras, en fin, de un reconocimiento no solo nacional, sino internacional, como En la orilla, como Crematorio, como otras muchas que irán saliendo en la conversación. Por lo tanto, todos los ingredientes para pasar un magnífico rato y dejar con ese rato pues una huella imborrable en nuestra facultad. Por lo tanto, Rafael, te agradecemos muchísimo el esfuerzo por venir aquí en un día de invierno, pero al que le ponemos todo el calor. E igualmente agradecemos a Domingo pues la coordinación para que todo esto sea posible, y por supuesto a nuestra vicedecana de Cultura, Ana Gallego, que en fin, por razones de salud pues hoy no puede estar con nosotros, pero en fin, anda siguiendo el acto desde la distancia. Muchas gracias, Rafael, y adelante, Domingo. Gracias a vosotros por la invitación. Buenos días, gracias decano por estar con nosotros y por propiciar y apoyar desde el decanato esta nueva edición, este nuevo capítulo del... Este es el micrófono de cámara, o sea, el que vale. Del ciclo del intelectual y su memoria. Efectivamente, como recordaba, buenos días a todos, recordaba nuestro decano, la mañana ya se abrió con un diálogo con Rafael Chirves, centrado en Crematorio, una de sus grandes novelas, pero el objetivo de esta hora y pico que vamos a estar disfrutando de su presencia entre nosotros es conocer mejor su idea de la literatura y su trayectoria como escritor y también como pensador, como ensayista, como intelectual, como ciudadano. Quizás la manera más recurrente o más socorrida de comenzar una entrevista de estas características es obviamente por el principio, ¿no? No quisiera, iremos intercalando preguntas que tendrán que ver con su poética y con su idea de la narrativa y su experiencia de la novela, incluso también en algún momento quizás con otras artes o en otros medios expresivos, pero es obligado comenzar dialogando con Chirves sobre el inicio de su vocación, el inicio de la profesión, y enlazando quizás también con, por lo menos, el final de sus dos últimas novelas, En la orilla, Premio Nacional de Narrativa, como se recordaba, y Crematorio, Premio Nacional de la Crítica, de 2007. Esos finales en que sus personajes, sus narradores que podíamos catalogar de no fiables, narradores que son Chirves, pero que no son Chirves. A él le gusta hablar de que todas sus novelas se pueden resumir en ese lema de Chirves contra Chirves, ¿no? A la recurrente pregunta de qué hay de usted en este personaje o qué hay de usted en aquel personaje. Chirves está en todos sus personajes, pero Chirves está luchando y pugnando de alguna manera con todos sus personajes. En ese sentido, sobre todo en estas últimas dos novelas, sus dos grandes voces narradoras, Esteban Bertomeu y Esteban
en La Orilla, y el propio Pedrós, con el que se cierra genialmente en La Orilla, sobre todo Esteban, tienen estos recuerdos que vuelven a la infancia y vuelven al momento prepacto social también, como le gusta a él decir, a la posición del narrador contemporáneo. El momento en el que se está construyendo la mirada, el momento en el que se está generando la sensibilidad que más tarde y la capacidad de percibir y de observar el entorno y a los demás, que más tarde las circunstancias harán que fructifique en el humus de la escritura, ¿no? Y me gustaría comenzar dialogando contigo sobre ese momento, esa primera trayectoria tuya, vital, y cuáles pueden ser las claves que en esa primera trayectoria estuvieran poniendo las bases de lo que luego es el escritor, ¿no? Bueno, yo nací en Tabernes de Valldigna, que es un pueblo de Valencia, y a los 4 años mi padre era ferroviario, era peón del ferrocarril, se murió cuando yo tenía 4 años, y a los 8 me enviaron a unos colegios de huérfanos de ferroviarios que había. Yo creo que desde el principio, no sé si la pérdida de padre es muy determinante, ¿no? Creo que desde el principio siempre me he sentido que había una grieta entre el exterior y yo. Siempre he sido un niño más bien encerrado, en la infancia siempre lo era, y que empecé a leer muy pronto por la cabezonería de mi padre, que sí, que nunca pasó de peón, a pesar de que sabía ciertas cosas, sabía quebrados y sabía multiplicar, que entonces era una cosa por temas más bien ligados a problemas vagamente políticos de la época. Él había estado en la UGT, nunca había sido político, pero un hermano suyo sí fue comunista y siempre fue marginado, digamos, ahí, ¿no? Y siempre me gustó leer desde muy pequeñito. Yo recuerdo que mi padre me dio un cachete porque fuimos a comprar un cuento, el primer cuento que me compró, y yo quería uno que tenía mucha letra. Y el hombre de la papelería le dijo que con un niño de 3 años tanta letra no... Y me compró uno con muy poca letra, y yo me puse cabezón y a llorar que quería el otro. Y siempre me ha gustado mucho leer y el cine. Eran mis dos mundos. Yo todo lo convertía en una pantalla de cine, yo cogía una hoja, hacía un cuadrado y luego lo pasaba todo como si fuera una pantalla de cine, le ponía música, diálogos. Tenía un amiguito de la escuela que dibujaba muy bien y hacíamos películas. Yo he dibujado siempre muy mal, pero entonces él hacía dibujitos, los pintaba, los pegábamos y hacíamos películas. Yo me inventaba la historieta y él hacía los dibujos y pretendíamos cobrar 5 céntimos para que los viera alguien, que no los vio nunca nadie. Digamos que ese ha sido siempre mi mundo. Desde que tengo memoria, pues leer ha sido mi vida, querer contar historietas, querer escribir, querer contar cuentos, pues desde siempre, desde que lo recuerdo. El cine, pues yo estaba los colegios de ferroviarios estaban en Ávila, en León, y luego ya nos mandaron a Salamanca. Claro, yo pasé un 6 de enero de ser una flor de té en el Botánico Valenciano a de repente encontrarme con una Ávila granítica, helado, todo rascaba y todo te hacía sangre, ¿no? Y yo creo que el mundo perdido se empieza a establecer desde ahí, desde muy pronto. Empiezas a oír, pues, cerca del colegio pasaba el tren, oías el tren en Ávila, oías el tren en León, vas estableciendo esa especie de paraíso perdido, que en realidad lo era en buena parte, con todos sus problemas y toda su pobreza, pero en realidad la zona donde yo nací, la zona de la Huerta de Valencia, era un jardín andalusí. Eran las acequias donde tú bebías, todo estaba plantado, no había nada yermo, era sí, un jardín árabe perfecto y precioso. Ahora es un desastre porque como lo recalificaron todo,
recalificar quiere decir abandonar, que se convierta en yermo y que se vaya a hacer puñetas. O sea que desde el principio he tenido, pues, yo que sé, con 13 años, con 12, 13 años, yo me compraba el Triunfo, que era de cine entonces, el Fotogramas, Cine Estudio y Film Ideal. Los curas, porque el colegio eran salesianos. Film Ideal no les gustaba nada porque les parecía esteticista, pero a mí me gustaba mucho, porque yo era bastante esteticista. Les gustaba más Cine Estudio, que luego resulta que Cine Estudio era más cercano a los comunistas, pero tenía más valores humanos, digamos, ¿no? O sea que desde que tengo memoria, esa es mi vida, no he hecho otra cosa. Eso y luego una vertiente social. Yo creo que la clase marca mucho de dónde vienes, eso no te lo borras ni con Salfumán. Y yo en la facultad, no te creas, estaba muy a gusto, ¿no? Mucha gente allí de clase media y mucho bobito, con perdón y tal. Y desde muy pronto empecé pues prácticamente apenas llegué a la facultad, lo que me hice fue, encontré unos sitios que daba clases en chabolas de alfabetización. Y entonces me empecé a mover por los barrios así de Madrid, del sur de Madrid, pues por Entrevías, por el Cerro del Tío Pío, que existía. Una especie... Nunca me ha gustado militar, pero siempre ha habido ahí como una cosa entre social, yo creo que por origen, y cristiana por los años esos de formación en el internado ferroviario, ¿no? Y en esa tensión permanente ha ido mi vida. Yo por mí no saldría de casa, que es lo que he conseguido hacer ahora, que procuro no salir de casa para nada. Pero sin embargo, como militaba porque me sentía, tenía que ser bueno y militar, pero no me apetece nada. Y luego militar en partidos, nada. Porque yo no tengo idea de cambiarle a nadie la idea, pero tampoco aguanto que me cambien las mías. Y luego, yo no tengo capacidad para la mentalidad, para las ideas abstractas soy muy malo, para la filosofía soy un desastre. Entonces, las discusiones sobre si había que hacer la revolución burguesa antes que la revolución proletaria o si había que hacer una democracia popular en medio, me daba igual. O sea, no, perder el tiempo en las reuniones estas no me decía nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, mira, yo me muevo por mi cuenta y lo hago como pueda. Y me ocurre incluso, tengo mucha tendencia a la teoría literaria y tal, pues mala educación por mi parte, ¿no? Y he leído muchas cosas de teoría literaria de joven, ¿no? Pues todos los formalistas, y Tiniano, y los otros y tal, los rusos. Y se me olvidan. Y a medida que pasa el tiempo, voy pensando que demasiadas veces se hacen, porque yo veo escritores que hacen unas declaraciones cojonudas sobre estrategia literaria, sobre tal, y luego las novelas son muy malas. Entonces, uno tiene la sensación de que hay muchos novelistas que te tienen que dar un manual de instrucciones para que tú descubras que en realidad su novela es una novela rompedora y tal, porque si no la lees con el manual de instrucciones, y entonces me pregunto, vamos a ver, si yo he sido capaz de entender más o menos el Doctor Faustus de Thomas Mann, yo qué sé, las novelas de Bernhardt, por ejemplo, bueno, cualquiera, ¿no? ¿Por qué tengo que leer un libro de instrucciones para entender la novela de este caballerete o esta señorita? Y cada vez me gusta menos hablar de literatura. Por ejemplo, yo considero que esto es una pérdida de tiempo, que todos estos señores lo que deberían estar es cada uno en una posición, leyendo atentamente y con pasión libros, una mesita, otra mesita, 200 mesitas, leyendo, en vez de estar oyendo a un tío que si ha hecho algo de provecho ha sido escribir libros, y que todo lo demás es mucho peor que lo que puedan ser sus libros. La literatura y el discurso de Chirves siempre hay que, creo yo, modestamente, hacer un ejercicio de hermenéutica de la ambivalencia. De manera que como teórico de la literatura he oído las dos voces en lo que él nos estaba diciendo, ¿no?
Y ahora volveremos sobre el tema sobre la cuestión de la teoría y los paralelismos que también hemos encontrado charlando y hablando sobre tu concepto de la forma narrativa. Pero si avanzamos más o menos en orden, quería que nos hablaras sobre tu primera novela y sobre lo que significa Mimoun y la primera novela con Herralde, con la editorial Anagrama, que será tu editorial, y sobre todo qué es Mimoun. Bueno, en realidad yo había escrito ya 2 o 3 novelas antes. Una era una novela gorda que se titulaba Las fronteras de África. Contaba una historia en un internado de Ávila y tal, porque la tesis de la novela era que la vida no son como las fronteras de África que están trazadas a cartón escuadra. Y como no sabía dónde publicarla, mandé media, porque tenía 2 partes, mandé la primera parte al ¿cómo se llama? De novela corta, joder, el Sésamo. Y entonces, por lo visto, el que montaba el Sésamo sabía que era una novela larga y dijo, pues mejor que quede en segundo lugar porque así podrá publicarla entera, porque si no, no, y tal. Al año llamé y le dije, no, como leí en el periódico, ¿qué tal? ¿Usted quién es para llamarme así? Nada, me expulsó rápidamente de su vida y yo lo expulsé de la mía y hasta la fecha. Ahora me alegro porque mejor que no se publicara. La primera que se publicó efectivamente fue Mimoun. Yo tenía 39 años, o sea que soy un novelista tardío. Nunca he tenido prisa ni la tengo. Tonteo mucho con las cosas, las tengo mucho entre manos, porque yo creo que lo importante de una novela no es que la acabes antes, que la acabes después. Lo importante de una novela es que dure. Y cuando tú las remueves mucho, las tienes, las lees, luego las lees al cabo de 2 años, dices, madre mía, madre mía. Entonces yo creo que es muy bueno escribir despacio. La primera novela, Mimoun, empezó queriendo ser una novela casi como medio colonial, un poco, yo qué sé, un pasaje a la India, una cosa así. Y al mismo tiempo lo que quería era contar la desazón originaria, pero todas mis novelas siempre salen de que hay algo que me desazona, que no sé lo que es, que no me siento a gusto y necesito escribir pues como para flotar, para nadar, para no ahogarme, ¿no? Y en realidad, luego, a medida que la fui escribiendo, me iba dando cuenta que lo que estaba era contando la desolación de la parte de mi generación que no había tomado el poder en el año 82. Es decir, en España se produce, y mi generación, que el diablo la guarde muchos años, tendría mucho que decir de eso, pues nos encontramos de repente con que hay una oportunidad en un país. Hay un texto de hazaña extraordinario en el Ateneo que se titula algo así como 3 generaciones ateneístas, algo así. Y entonces él habla de las sucesivas tradiciones de la juventud liberal española. Él habla, la primera, habla de la primera desamortización, después habla del 68 y habla finalmente creo que es de la caída ya de la restauración, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que nuestra generación se encuentra con una gran oportunidad, es decir, de repente hay un país en el que el poder va a cambiar aparentemente de manos, ¿no? Y bueno, y lo que hace esa generación con ese poder. Entonces, yo ya por entonces estaba bastante desengañado, de hecho, no me gustaba cómo iba la transición. Me fui a Marruecos en el año 78 y estuve un par de años y pico allí porque ya vi, todo era, ya empezaban a colocarse los que habían estado en los sindicatos, pues la gente más buena se retiraba y los otros se peleaban como fieras por los puestos, los de los partidos y tal. Y la sensación de no estar a gusto. Y luego cuando volví procuré meterme en una cosa de gastronomía porque era una forma de estar
al margen también de eso, ¿no? Y en Mimún quise contar aquello que dijo Eduardo Aro Ibars, que colaboró en la revista que hay de gastronomía en la que yo trabajaba, colaboró en algunos números, y me decía: Rafael, somos la generación bífida. Es la primera generación española en la cual en el mismo pupitre han estado el ministro del Interior y el yonki que ha muerto en una esquina. Y entonces en Mimún quise contar la parte de mi generación que no había accedido al poder. Un personaje que era la historia de un desengaño, porque la novela empieza diciendo cuando me fui a vivir a Marruecos, algo así, país que había recorrido en sucesivas ocasiones y siempre me había parecido desértico, llovió durante semanas enteras, ¿no? Entonces es la historia de alguien que busca una especie de paraíso, de alcohol y sexo en Marruecos, y la novela termina con que vuelve a Madrid. Yo lo que quería subrayar conscientemente en esa novela era que por entonces se estaba produciendo mucha novela psicológica en España, novela muy cosmopolita, muy europeísta, comedia ligera, y yo de repente lo que intentaba plantear era una tragedia africana, desolación, alcohol a punta pala, drogas hasta por las orejas y sexo hasta por la nariz. Y bueno, era un poco romper esa especie de acuerdo benevolente con Europa que se estaba produciendo. De hecho, la novela que salió después, que es En la lucha final, que es una novela que yo no quiero que se publique otra vez, porque yo creo que es una novela sobreescrita y a la que se le ve demasiada la intención en muchos momentos, era una novela que ya hablaba de los oportunistas. De hecho, ya el título, elegí la portada, que es del tríptico de la ciudad de Otto Dix, una de las escenas del tríptico que están unos bailando enloquecidos así, vestidos como de Charleston, y lo elegí porque con el título La lucha final era este baile y a ver quién pisa a quién, ¿no? Y es una novela sobre la gente que ya había llegado a la parte baja del poder, y de repente aparece un puro que parece que se fue al extranjero y ha vuelto cargado de pureza y ha escrito una novela misteriosa y perversa. Y luego resulta que es un impostor. O sea, que era una novela roldánica o pre-roldánica, podríamos decir. Y entonces todo el mundo ya no conoce al impostor y todo el mundo huye de él, ¿no? A partir de ahí, lo mismo. En La buena letra. La buena letra nace porque yo estaba viviendo en Extremadura, vivía en un pueblo muy pequeño, olía a bosta de vaca, a leña quemada, a aire de nieve, y me venía toda mi infancia. Además habían muerto dos amigos míos, una amiga había muerto de cáncer, un amigo había muerto de sida. No atravesaba yo muy buen momento, mi madre estaba con demencia senil, se juntó todo. Y al mismo tiempo estaba preparándose la Expo. Y entonces por las noches me despertaba con una angustia como si me estuvieran ahogando, porque notaba que se estaba olvidando todo lo que yo había vivido y que eso ya no iba a existir y que desaparecía completamente. Había ratas además en el tejado de mi casa y las oía, y era como volver a mi infancia en Tabernes, ¿no? Y entonces siempre digo que escribí La buena letra como una pila voltaica que guardara todo ese sufrimiento, todo ese mundo que yo había vivido en mi infancia y que estaba desapareciendo a toda velocidad, ¿no? Luego vino lo de la memoria histórica, todo eso ya cuando... Y tenía otra vertiente que era la traición, precisamente a raíz de eso, de nosotros hacia nuestros padres, es decir, de los hijos de los republicanos, de algún modo, hacia los republicanos. Cuando me preguntaban de qué trata su novela, yo me reía y decía de la ley Boyer de alquileres, porque en realidad
el tema central de la novela es que la madre le transmite la historia, carga al hijo con la historia, para contarle que no todo es gato blanco, gato negro, y lo importante es que cace ratones, que hay otras cosas, porque el hijo lo que le dice es, tu casa está llena de goteras, incómoda, tiramos, hacemos un solarcito aquí, unos apartamentos y vas a vivir muy cómoda. Y entonces, como quedaba descompensado, porque claro, mujer republicana buena, hijo republicano traidor, pues eso conmueve a todo el mundo. Pues Los disparos del cazador, en el cual la traición de mi generación también era hacia los hijos de los fascistas también habían traicionado a sus padres, porque se avergonzaban de ellos. Y ahí aparece ya uno de los temas centrales de mis libros, que es esta cosa balzaquiana, que no hay fortuna inocente y que detrás de toda fortuna hay un crimen. Y cómo papá comete el crimen y te permite la inocencia a ti, porque el dinero tiene una virtud detergente, que es otro tema de mis novelas. Entonces, en Los disparos del cazador, papá ha cometido todo tipo de tropelías, pero los niños ya somos socialdemócratas, no hablamos de dinero y solo hablamos de cosas de arte y sociedad y tocamos el piano. Había además un tema también metido por dentro, que era este personaje que viene de la clase baja y acaba casándose con la rica, el cazador, el que caza para que los demás coman, que es un personaje que viene, me gusta mucho, en mis novelas sale mucho, ¿no? Es el que todo el mundo desprecia, pero del que todo el mundo se aprovecha o todo el mundo vive. Y que en realidad es el Torquemada de Galdós, que me parece uno de los personajes más grandes y más gloriosos de la literatura española. Todos despreciamos a Torquemada, que es el mejor de todos, y de alguna manera, pues aquí este es el mejor de todos, porque al fin y al cabo, con todas sus mentiras y esto del narrador poco fiable que tiene, pero bueno. Pero otro tema que recorría el libro por debajo era cómo la vieja clase se había buscado un semental que la renovara, que es este personaje de Los disparos del cazador, cosa que hemos visto en los años sucesivos. Es decir, hoy tenemos una nueva clase que ha sido sementada o sementalizada por los que han hecho la transición a su manera, ¿no? Como podéis ver, es muy fácil entrevistar a Rafael Chirvez. Como no hablo con nadie en casa porque estoy con los perros. Se me ocurrían varias razones, esta la iba a dejar un poco elíptica, pero aparte de que es un maestro en la corriente de conciencia, como saben bien, y entonces el discurso va fluyendo y es realmente muy fácil. Aparte de estas primeras observaciones o recuerdos sobre las primeras novelas publicadas, quizás podríamos seguir y barrer esta primera etapa hablando de la forma de estas novelas, ¿no? El gran giro se produce en Los viejos amigos. Habréis observado también que, a pesar de la cautela con la que en el orden del discurso aparece la prevención contra toda fórmula que explique a priori la literatura, Chirvez es muy consciente de lo que hace y de cómo lo hace. De hecho, es un extraordinario ensayista. No he querido empezar con una relación pesada de su bibliografía, pero además de novelista hay que leerle y buscarle como ensayista. Dos de estos títulos, El novelista perplejo del 2002 y Por cuenta propia del 2010, si no recuerdo mal, Leer y escribir, son títulos muy jugosos y muy recomendables, no solamente para conocer la biblioteca de Chirvez, sino para ver el pulso con la comprensión desde ese discurso del ensayo de lo que él hace. Y hablábamos de Mikhail Bakhtin ayer y de cómo ese giro en Los viejos amigos de alguna manera tiene que ver con el descubrimiento o la maduración de la
de la idea que hay que retraer en la voz narradora, hay que dejar a la voz narradora cada vez más en un plano segundo o fluyendo y fusionándose con las voces de sus personajes a través de una estrategia de arquitectura sociodiscursiva donde cada personaje habla su lenguaje que es representativo de su mundo, de su clase social, de su profesión, de su lugar y tu narrador va retrayéndose. Pero antes de llegar a Los viejos amigos 2003 hemos hablado de Mimón, hemos hablado de La lucha final, La buena letra, Los disparos, tenemos La larga marcha. ¿Qué podríamos decir sobre esa transición y La caída de Madrid, por supuesto? Sí. La transición de ese narrador que algún crítico ha denominado solidario, sí, hacia el cambio de Los viejos amigos. Sí, cuando yo escribo, la verdad es que voy siempre como probando fuerzas, ¿no? Entonces Mimún es una novela corta, quiere empezar siendo un novelón. La primera que escribí tenía 400 páginas, la africana aquella, africana abulense. Pero lo que hago es utilizar primeras personas en Mimún, en La buena letra, en Los disparos del cazador, más o menos fiables. Desde luego la de Los disparos del cazador es poco fiable del todo, tenía como modelo en la cabeza, pero siempre tienes como modelo libros en la cabeza cuando escribes. Pues yo qué sé, en Mimún pues tenía otra vuelta de tuerca por esa cosa que tiene como de realidad y realidad. El personaje está en una especie como de paranoia que no sabe si te está ocurriendo o se lo está imaginando. Y bueno, y El extranjero de Camus era evidente también y a algún punto de novela policíaca. Luego, en La buena letra tenía el Lazarillo. La verdad es que es el Lazarillo el que ha subido. Y en cambio, en Los disparos del cazador tenía más bien El buen soldado, de Formados Ford, que es el modelo así del narrador poco fiable, ¿no? Cuando empiezo la larga marcha la empiezo como pues, al ataque. Voy a hacer, porque he ido haciendo como los preámbulos, quiero contar la historia de mi generación. Y entonces empieza con un nacimiento en un pueblo de Galicia y ya empiezan, bueno, las traiciones, la historia se mete por dentro, hay uno que ha desaparecido en Marruecos, otro que va a heredar, tal. Y empecé a utilizar la tercera persona, pero poco a poco me iba dando cuenta que me parecía excesivamente autoritaria, digámoslo así, que me oigo a mí mismo. Con la tercera persona me oigo a mí mismo, oigo qué es, por qué es, pues, aunque es. Y entonces empecé a darme cuenta que usaba una cosa al principio sin querer y luego ya me fui dando, que yo lo llamaba la primera persona compasiva, perdón, la tercera persona compasiva, o el narrador compasivo, porque tú empiezas hablando en tercera persona y poco a poco casi terminas hablando en primera y luego pasas a otro personaje, empiezas en tercera y poco a poco vas volviendo a primera, y eso se acentuó en La caída de Madrid. Yo creo que si, vamos a ver, si hubiera una novela, digamos, mejor hecha, entre las que he hecho, hecha de cosido y de repuntado y todo eso, quizá La caída de Madrid sea la novela mejor hecha, puede ser. Y a partir de Los viejos amigos, yo creo que ya se empieza a imponer esta polifonía baghtiniana. Yo desde joven he sido muy baghtiniano, mucho. Me ha gustado mucho. No me gusta que me sermoneen. Entonces, la tercera persona siempre peligra mucho el sermón en cuanto te descuidas. Porque lo que una tercera persona dice es sermón. Lo que una primera persona dice es una opinión. Entonces, tú puedes utilizar 7 sermones cuando tú trabajas con una polifonía. Pero como estás enfrentando los distintos sermones, ninguno te sermonea. Lo que te hace es te desconciertan, te irritan, te hacen pensar, te hacen ir del uno al otro. En cambio, la tercera persona parece que se convierte en apodíptico. Hay como un... Y en Los viejos amigos ya empecé a utilizar directamente la primera persona, uno, porque esta gente ya no tenía nada que ver entre sí. Es decir, ese mundo se había reventado.
el mundo revienta en la caída de Madrid. La caída de Madrid está situada a la víspera de la muerte de Franco, y hago una trampa en la cual pongo todos los pactos que se hicieron después y todas las elecciones, las pongo esa noche. Es decir, el abogado laboralista que pacta con el empresario de derechas, que es amigo del policía corrupto, que a su vez tiene amistad con la artista porque le compran cuadros, y con el profesor que está con la artista, y con los alumnos que tienen un hijo, un nieto. Es decir, la España de aquel momento, y esa especie de... acuden a una fiesta de cumpleaños. Y en ese cumpleaños participan todos, participa desde el policía torturador hasta el joven progresista, que es el nieto del que cumple años. Y solo hay dos personajes que están fuera, que son pues uno que trabaja en el metro, que lo está buscando la policía directamente para si puede pegarle un tiro, y luego la chica de la limpieza, que es la novia de la del metro, que es la que va a recoger esa fiesta. Me parecía una, digamos, una metáfora de esta transición española que se dejó fuera la clase obrera, que traicionó, porque el final hay un abogado laboralista que es un tipo culto y un tipo... Y entonces le dice al obrero, le dice, el futuro es mío, vosotros no sois nada, porque tú mucho Lenin, pero tú no sabes quién es Lenin. De Lenin hablaré yo, a Lenin lo único que sabes es subirte a un barril y decir viva camaradas. Entonces, el final de la novela es este obrero que está buscando al abogado, que ha sido su camarada, y no sabe si llamarle de usted, de tú, camarada, señor abogado. Es decir, esta confusión de los años del franquismo, en el que burguesía, proletariado, todo parecía que se unía, se ha acabado. Es decir, ahora empezamos otra etapa. Y luego ya, como los viejos amigos, era pues 20 años después, pues ya todo el mundo, cada uno va a la suya, todo ha sido dinamitado, y entonces ahí ya no había un hilo que los pudiera unir, con lo cual era muy fácil el trabajar cada uno con su voz y oponiendo los puntos de vista de cada uno. Si incluimos una cuña de poética o en el recorrido biobibliográfico, y decía Bakhtin, no voy a abusar de las citas de Bakhtin, toda la responsabilidad del mundo, una novela. Tú en Por cuenta propia citas a Lukács. Yo pregunto, ¿sigue siendo válido el arte como representación de la autoconciencia de la humanidad? Tú contestas en ese ensayo. Me gustaría que compartieras con nosotros tu visión, porque la valoración que yo hago de la fórmula de la maestría y de la trascendencia de tu literatura es haber sabido hacer una literatura enraizada en la historia, representativa, pero al mismo tiempo absolutamente consciente del estatus de búsqueda lingüística, de forma y de indagación en lo posible, y digamos de encontrar en la individualidad de esas historias, de esas conciencias, la posible autenticidad de esa representatividad, ¿no? Y sobre todo prima la forma sobre esa posible foto, ¿no? de histórica. Bueno, es que yo creo... Son la una y la otra sí, juntas, ¿no? Yo creo que fondo y forma no existen, lo ilemorfé, eso es falso. Es decir, yo creo que si cuentas de una manera, cuentas una cosa distinta que si cuentas de otra manera. Entonces, pues, varios principios básicos. Yo soy muy brockiano también, de Hermann Brock, este hombre que hace La muerte de Virgilio, que es esa maravilla absoluta, y luego dice, el arte por el arte, eso es una cosa de los traficantes sin escrúpulos, como los traficantes de armas. ¿Por qué? Porque el arte es conocimiento, es una forma de conocimiento. Entonces, tú no puedes hacer el retrato de lo que ya has visto, de lo que todo el mundo sabe. Es decir, tú lo que tienes que hacer cuando estás escribiendo es estar dando, es decir, tienes que iluminar al lector.
decir, tienes que llevarle al mismo proceso que tú has pasado, antes lo decíamos, de ascenso al Monte Carmelo y de proceso de iluminación personal. Es decir, si usted cuando termina de leer uno de mis libros no sabe algo más, no ha mirado desde otro punto de vista, no se ha planteado algo que usted no se planteaba antes de otra manera, estamos perdiendo el tiempo usted y yo. Entonces, eso hace que el trabajo literario, digamos, con la palabra, sea el único. Es decir, cuando a mí la gente me dice, ¿pero a usted le preocupa que su libro pueda presentar una...? A mí la ideología de mi libro me importa un pimiento. Mi libro tendrá la ideología que yo tengo. Es decir, lo que me importa es aclararme a mí mismo el mundo en el que vivo, qué hay a mi alrededor, por qué ocurren las cosas, interrogarme, buscar eso que no existe, pero que como seres humanos, digámoslo así de tremendo, estamos obligados a buscar, que es la verdad, la belleza y la justicia, que no existen, que es mentira, pero en ese esfuerzo estamos. Y las novelas, para mí, tienen que ser, pues, los mecanos de los niños aprenden las ruedecitas, las cosas y tal, y luego está el aparato grande del mundo, que es la rueda a tamaño enorme. Es decir, en un libro leemos el mundo, en un mecano pequeño leemos el mundo grande, y nos ayuda el libro para entender los mecanismos del mundo grande. Entonces, cuanto más rico sea un libro, más nos proporcionará esa riqueza de materiales. Sabremos del alma humana, sabremos de todo. Es decir, en las dos últimas novelas que yo decía, no, yo quiero una novela sobre todo. Y dices, eso es absurdo, no vamos a hacer una novela sobre todo. Entonces, en La orilla yo decía, joder, pues Dos Pasos hace novelas sobre todos. ¿Por qué no podemos hacer una novela sobre todo? ¿Cómo se hace eso? Y entonces, todo el proceso era, tú solo puedes meter ese todo, porque si miras el libro, trata de las marjales, de la destrucción del campo, de la construcción de la destrucción, de la prostitución, de coches, de emigrantes, de aceite, de comida, de yo qué sé, de todo lo que quieras. Entonces, eso no es nada, eso es una pura digresión sobre esto y lo otro. Entonces, de todo eso solo puedes trabajarlo si eso que es totalmente centrífugo, le tejes todo un sistema centrípeto que consiga que eso sea, o centrípeta, que eso sea una concepción del mundo, que es lo que yo creo que es el arte. Es decir, el arte en las sociedades laicas lo que nos da es una visión del mundo. Es decir, nos ayuda a construir nuestra visión del mundo. Lo que no nos ayuda a construir nuestra visión del mundo no forma parte del arte. Puede formar parte de otras cosas, pero no forma parte del arte. Nosotros no tenemos Dios, y como no tenemos Dios ni sabemos nada y estamos abandonados a la deriva, tenemos el arte como forma de entender lo que nos une, lo que nos separa, de tejer un sentido a nuestros actos, etcétera. Una de las tragedias contemporáneas es que desde la individualidad es muy difícil hacer un arte que dé sentido. Es decir, en el siglo XV tú podías hacer un arte que diera sentido porque era un arte colectivo, amparado por la religión, catedral, pues tenemos para 300 años de trabajo, 300 tíos. Ahora no, porque ahora es un yo permanente. Hay un texto por cuenta propia que habla un poco de eso, y a ver si lo encuentro rápido y no distraigo mucho. Novelista La novela en la mesilla de noche. Yo creo que podíamos leer porque es muy cortito y yo creo que cuenta un poco eso. Se titula La novela en la mesilla de noche. ¿Qué es ser novelista en el siglo XXI? ¿Cuál es el estatus de la novela? Aparentemente, novelista y novela se encuentran en un escalón bastante elevado en la consideración social. Se habla de unos y otras en los periódicos, en las revistas, en la televisión. Y pese a ello,
uno tiene la impresión de que las novelas hablan cada vez menos por sí mismas y de que lo hacen en voz cada vez más baja. Se quedan en la mesilla de noche, al lado del frasco con las pastillas y del vaso de agua. Son cada vez más un asunto de estricta vida privada. En cierto modo es normal, se lee a solas. Y además, en este comienzo de siglo, la verdad es que no se sabe demasiado bien para qué puede servir una novela si no es para transmitir destellos de esa inaprensible aura de prestigio que quizá cierto consuelo que tiene que ver vagamente con el que nos brindan esos comprimidos cuya cercanía nos tranquiliza a las puertas del inquietante mundo de los sueños. No ha sido siempre exactamente así. Los escritores del XIX, y a su manera los de los primeros años del siglo XX, podían tomarse a sí mismos como el eco de una injusticia. Se sentían obreros en la construcción de una proteica narración colectiva. Se diría que la novela participaba por entonces del ajetreo de la vida. Zola pensaba que toda obra de arte se levantaba contra la convención, ponía en cuestión las costumbres de su tiempo. Para Víctor Hugo, una forma de decir casi lo mismo, la revolución era pasar de lo postizo a lo real. La novela, se supone, participaba de esa apasionante búsqueda de lo real que permanecía oculto bajo el hollín de la injusticia o simplemente de la mentira. Cuando 100 años más tarde que Víctor Hugo, Hermann Brock nos hablaba de literatura, se refería a una forma insustituible de conocimiento. El culto de la belleza por la belleza le parecía una filosofía propia de comerciantes sin escrúpulos, era el kitsch. Y Musil decía que el novelista debía colocarse bajo el microscopio y mirarse con el mismo interés con que un científico mira un insecto, entre entomólogo y médico forense. Digamos que en la Europa de entreguerras, de la Revolución Rusa y de las grandes convulsiones sociales, la novela anunciaba aún cierta verdad que estaba a punto de llegar. Los artistas, los novelistas, se sentían legitimados para someterse a violencia e incluso para someter a sus lectores a una violencia de corte higiénico o sanitario. Joyce, Bulgakov, Doblin, Pilniak. También del otro lado del Atlántico tenía la novela ese papel desazonante. Steinbeck, Dos Pasos, Faulkner, Upton Sinclair. El propio Proust participaba de esa idea. La verdadera obra de arte es como cuando vas al oculista. Te somete a un tratamiento siempre incómodo, pero cuando acaba el tratamiento ves las cosas con una claridad luminosa. Y celebraba: cada nuevo artista nos regala una nueva mirada, nos abre un mundo que no existía antes. Ya bien avanzado el siglo XX, Pavese nos hablaba del milagro de un nombre y un adjetivo que se reúnen por primera vez para ofrecernos la maravilla de una nueva realidad. En el caso de Proust y de Pavese, la literatura no como busca de la verdad, sino como una verdad que acaba de nacer. A nosotros, novelistas del siglo XXI, no son esa búsqueda ni esa claridad las que nos animan. No conocemos nuestros propios límites, no sabemos hasta dónde pueden llegar nuestras ambiciones. Se diría que todos los trucos han sido ya usados, que se ha contemplado el mundo desde todas las caras del prisma, se lo ha exhibido, se lo ha toqueteado. Los lectores, la sociedad, se han inmunizado ya contra el virus literario que en cierto tiempo provocaba escándalo, o al menos la estimulante sorpresa de una nueva mirada. El supuesto valor performativo de la novela, la palabra del dios que dice fiat lux y enciende el sol, la luna y las estrellas, la del gobernante que declara la guerra y pone en marcha el sonido del cañón, se ha desvanecido. No representamos a una clase que llega ni a la que gesticula antes de esfumarse en la bruma del pasado. No tenemos detrás de nosotros una burguesía que apresura el paso y empuja. Tampoco tenemos bolcheviques vestidos con cazadora de cuero y cubiertos con una gorra marcada con una estrella roja. Ni siquiera creemos en los escritores como imanes que atraen la dolorosa energía de los humanos, aquellos hombres que llevaban la palabra desgracia escrita en sus frentes, a los que el ángel ciego de la expiación azotaba a brazo partido para edificación de los demás y de los que hablaba Baudelaire. Los novelistas de hoy merodeamos tímidos y solitarios, husmeamos el olor confuso del tiempo, intentamos atrapar algo que ni siquiera sabemos lo que pueda ser. La poesía no se enuncia, se intenta, otra vez Pavese. Cada uno roe su propia novela, como cada uno roe su propia muerte, el frasco con las pastillas
y el vaso de agua en la mesilla de noche. Aspiramos todo lo más a ser cronistas de nuestra vida, a anotar nuestro paso por el mundo en el blog que nos presta, por un plazo de tiempo tan corto, la muerte. Son formas contemporáneas del desorden. Se ha reabierto la grieta por la que se escapan los miedos íntimos. El novelista no es ya el que ayuda a construir la narración, a buscar el sentido de lo colectivo, ni es el sacerdote laico que escenifica los ritos de la tribu, sino el que expresa los dolores de un estadio anterior al pacto. Captura las palabras de la tribu y las lleva a su húmeda guarida. Es el retorno del sombrío animal humano y su fisiología. Me ahorra otras cuantas preguntas más, por supuesto, que no redundaremos. Una de ellas era la importancia, es un comentario a pie de página, las citas de Pavese en este fragmento, ¿no? Y la importancia de la poesía en el concepto novelístico o de arte literario que tiene Chirves, en esa indagación en lo desconocido y en esa vibración del lenguaje cuyo resultado no sabemos y que se va experimentando por el camino, ¿no? Sí, en la búsqueda del desde dónde. Yo creo que la pregunta clave es dónde te pones para contar. Una vez que has encontrado el sitio desde donde contar, parece que todo fluye con naturalidad. Es muy curioso porque yo, que ya les digo que soy más bien proustiano en eso, es decir, que no sé de qué escribo de un malestar y voy aprendiendo de medida que lo escribo, yo creo que hay un momento, sin embargo, en el que de repente, lo mismo que al principio nada entra, es decir, todo... Hay otro momento en que cualquier cosa parece que entra dentro del libro, que encaja. Y yo creo que es el punto en el cual has encontrado la voz, has encontrado el desde dónde, has encontrado el quién, y de repente el libro se está haciendo solo, casi a tu pesar, ¿no? Vamos a ir directamente hacia las dos novelas para ir hacia la recta final de la entrevista, las dos grandes últimas novelas. Y aunque pequemos un poco de reiteración, me interesa mucho que las personas que no te oyeron esta mañana y el registro de la entrevista nos devuelva a la anécdota del origen de Crematorio, porque me ha parecido realmente muy jugoso. En esa idea de escribir una novela total, balzaquiana, flaubertiana, loca aspiración. La reducción, por ejemplo, de la serie de la que hemos hablado esta mañana, magnífica serie de Canal Plus, hacia la corrupción inmobiliaria o la mafia política, constructores, etc. Crematorio era algo que iba mucho más allá, ¿no? Y la crítica y muchos lectores o periodistas señalaban tu clarividencia, la capacidad de adelantarse a los acontecimientos. Sin embargo, ¿cuál es la realidad del origen de Crematorio? Yo siempre he dicho que Crematorio no es una novela sobre la corrupción, es una novela sobre el estado del alma humana a principios del siglo XXI, sobre mi propio estado del alma y sobre el estado del alma de la gente que me rodeaba. El origen de la novela, pues aquí los dioses me trataron bodelerianamente, me pusieron de ángel de la expiación, porque yo estaba viviendo en Extremadura, en un sitio muy tranquilo, feliz, rodeado de borreguitos y de vaquitas y de cerditos ibéricos. Y mi hermana me insistió, tienes que venirte aquí, porque mi hermana es mayor, tiene 18 años más que yo. Ay, tan lejos, tal, no sé qué. Y me fui los dioses me permitieron irme a Valencia y de repente me encontré en el ojo del huracán. Me busqué una casa que es donde vivo, en el campo, y tenía la mala suerte de que la casa está en el monte. Entonces abría la ventana y veía Crematorio. O sea, veía las grúas por aquí y por allá, las máquinas cavando, los árboles arrancados, bum, 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 me llegaba todo por todos los lados. Y bueno, y de esa desazón nació la continuación de lo que venía tejiendo en el otro lado, ¿no? De hecho, ya el final del final de Los viejos amigos ya está en Beniarbeig, ya termina con unas escenas de destrucción
de la arena de la playa que se la llevan y la traen, ya los dientes son postizos y en realidad era un testamento, los viejos amigos. Yo creía que no iba a volver a escribir ninguna otra novela cuando terminé esa, y ya termina, lo que digo, pues con la destrucción total, e incluso termina con, sí, con una, ¿cómo se dice? No, una hecatombe, una necrofilia. Sí, uno acaba haciéndose una paja pensando en una amiga que se ha muerto y así termina la novela, ¿no? Luego, si te fijas, a partir de ahí todo lo demás ya empieza con muertos y acaba con muertos. O sea que ya va al tercer testamento. El primer muerto, el de crematorio, el que viene después de la necrofilia, ese está todavía fresco, aunque hace calor, pero está allí puesto tendido en una sábana y tal, y ya los de la última ya están todos podridos, ya están en fase muy, muy degradada, los pobres. Y sí, las novelas las escriben mucho el subconsciente, no el subconsciente así de la bobada esta de los surrealistas, P de pato y no sé qué tal. Sí, no, el subconsciente, pues como pues el índice de lecturas que tú llevas acumuladas, de vivencias, de todas esas cosas. Porque, por ejemplo, ¿qué hacen los perros en mis novelas? Pues eso es un misterio. En Mi Moon aparece un suicida al que los perros, un cura que se suicida porque le echan una maldición los moros porque ha puesto una ermita en el camino de un morabito y se acaba suicidando el cura y se lo comen los perros, aparece solo la cabeza allí colgada. Luego, en la larga marcha, aparece un perro que es un poco el signo como de la lucha por la vida de la generación de la guerra. Termina con dos perros disputándose la basura y él lo oye desde la cárcel, que es el final de la novela, que es una novela formativa, es donde él se da cuenta de que los actos tienen repercusión. Es decir, que tú no puedes alegremente estar contra el franquismo entre jiji jaja, sino que te acaban trincando y no sabes cuándo saldrás. Y los perros ya se pelean, como ya que esa generación ya empieza a tener menos nobleza que la primera. Luego, Crematorio termina con un perro escarbando. Este empieza con dos perros peleando y yo, los perros me han dado siempre pánico. Y ahora duermo con dos perros. O sea, como hace frío, los entro en casa. O sea, que nunca sabes lo que deseas y lo que temes, todo va mezclado. Crematorio además terminaba... Mal. Bueno, claro. Termina mal. Esta mañana también era interesante y lo compartimos ahora muy brevemente, la importancia de que la novela se abre con la voz narrativa de Rubén Bertomeu frente al cadáver o reflexionando en el coche sobre la muerte de su hermano. Se cierra también con Bertomeu, aunque la última estampa, que es lo que yo quería subrayar, es una estampa paisajística. Sí. Es una pequeña estampa que no tiene un título, un epílogo que viene editado en tipografía en cursiva, donde habla una voz distinta a la que es la voz de un nivel narrativo más cercano al nombre como de la un portada. cronista, sería un cronista. Un cronista, y es Estampa invernal de Missent, una estampa bellísima, de unas cualidades paisajísticas y plásticas enormes. Yo creo que la mirada de Chirves tiene mucho de pintor, en la manera en la que los matices, las luces, las descripciones de los objetos y sobre todo el paisaje. Uno de los grandes protagonistas del Crematorio, a fin de cuentas, sí, de la orilla también. Sí, todas mis novelas entran. Mi Moon es una novela expresionista porque los cambios de paisaje y los cambios de las personas están muy unidas. No, y el comentario iba a cómo la interpretación y la adaptación que se hace en esa versión audiovisual mata al constructor, al todopoderoso terrateniente de la costa que maneja como un maestro de marionetas las vidas de todos, corrompiéndolo todo sin poder frenar, la víctima del capitalismo, pero el agente del capitalismo, y esta serie lo mataba, ¿no? Entonces esa moralización de eliminar a que precisamente hace el juego Chirves contra Chirves convierte en una obra completamente diferente. Claro, le da
un final distinto y es una... que eso es jodido, porque que hay unas reflexiones por ahí también en algunas de las novelas de lo importante que es el final, claro, porque es lo que da. Morir bien, ¿qué coño es eso de morir bien? Hay un personaje en Los viejos amigos que dice, Demetrio murió mal. Hostia puta. O sea, que te pasas la vida militando, no sé qué tal, y luego, murió mal. Da miedo, sí. Y es un tema importante y que aterra mucho. Porque claro, es el final moral de la novela. Si el chico muere con la espada matando al enemigo, qué valiente, qué valiente. Pero si mueres allí acojonado, sí, como el pobre Riego, ¿no? Que todos dicen, murió mal Riego, joder, me gustaría verte a ti, que te ahorquen y a ver cómo mueres, ¿no? Sí. Sí, nos acercamos a la última novela, En la orilla, novela que yo creo que ha ampliado el círculo de tus lectores y ha sido reconocida con el Premio Nacional de Narrativa también. Es una vuelta de tuerca en esa zambullida en lo más doloroso, en lo más oscuro de los derrotados, del resentimiento, de ese desencanto de su personaje principal, de Esteban, rodeado de unos amigos que sí han estado en la parte luminosa del pelotazo, pero se abría y se cerraba con este elemento que una de las últimas reseñas en Francia de la novela también subrayaba, ¿no? Que es la presencia de la inmigración. Los dos marroquíes, uno de ellos amigos de Esteban, que descubre los cadáveres flotando en el marjal, en la charca, y luego ese canto maravilloso del final a los obreros, inmigrantes explotados, que cantan las canciones en sus lenguas desconocidas para el narrador, colgados de los andamios como jilgueros, ¿no? Ese abrazo en que la novela hace a este nuevo trabajador y a esa nueva... Sí, en los tiempos de confusión que vivimos me gusta mucho el trabajo y admiro mucho el trabajo ajeno. Y hay, fíjate, hay tanto en el final de Crematorio como en el de En la orilla, en realidad terminan con dos cantos al trabajo, aparte del que tú citas en el epílogo, que es, uno es el de Bertomeu, cuando están cerrando el nicho, que no sé si lo encontraré. Estaba por aquí, por aquí, por aquí. Lo hemos leído antes. Sí. El canto al ladrillo. El canto es, sí, es un canto al albañil que está poniendo los bardos para cerrar el nicho y dices, te mueres, pero da esperanza porque ahí ves trabajo y arte, porque es como un bailarín que está haciendo representación y todo el mundo mira cómo está poniendo los ladrillos, ¿no? Porque él hace una declaración de amor al ladrillo, dice que el ladrillo es maravilloso porque se adapta, míralo, aquí está, dice, visitar San Lorenzo, San Clemente y Quattro Coronati, misteriosas iglesias que al turista le parecen de segunda división y no visita. O sea que mira alguno de los sitios a los que tú también procuras ir. Imagínate, Roma, el viejo avispero que Augusto llenó de ladrillos y mármol. Que no se te olvide que el mármol era puro revestimiento, el delgado pan Bimbo del sándwich, por debajo el jamón del sándwich casi siempre era, como ahora, cemento o ladrillo. Tú no lo aprecias, me das impresión, y sin embargo qué belleza es el ladrillo bien trabajado. Resiste el tiempo más que la piedra, es más flexible, se deja moldear, late, y lo que es aún más hermoso, lleva las huellas de las manos que lo colocaron. Lleva incorporada su habilidad, su sabiduría, su alma. Tiene alma. Como la carne humana, también el ladrillo está animado por un espíritu que lo habita, y es polvo que vuelve lentamente al polvo, arquitectura que se convierte en geología. Una pena que los tiempos no nos permitan trabajarlo con el debido respeto, aunque soy consciente de que a la edad que tengo, a donde puedo irme, es donde desgraciadamente ya no veré ni siquiera ese tabique de bardos que me pondrán delante y en el que alguien dejará sus huellas, su saber hacer, un pedazo de su alma que me acompañará vibrante en mi nada. ¿Te has fijado en ese momento artesanal de los entierros en el que una veintena de familiares y amigos del difunto contempla cómo el albañil prepara la masa de yeso y embadurna las filas de bardos de la pared que cierra el nicho?
Nadie se mueve hasta que el paleta ha concluido la obra, todos pendientes de sus gestos. Cada vez que he tenido que contemplar esa escena, no he podido dejar de sentir emoción. Ese trabajo me ha parecido el mejor antídoto contra el dolor, contra la punta de nihilismo que te amenaza cada vez que se te muere alguien, a quien quieres o con quien has convivido. Esos 20 doloridos amigos y familiares contemplan el trabajo del paleta que evoluciona ante ellos, un elegante y sobrio bailarín, un atleta de gestos precisos que despliega auténtico arte. ¿O es que el arte no es precisamente la mezcla de trabajo y representación? Prepara la masa, mide, coloca las hileras iguales de bardos, revoca, enluce, con su trabajo nos anuncia que la vida sigue. Y en el padre pasa igual, se despide y se despide hablando de las manos. El padre es carpintero y entonces... En la orilla. Claro, y entonces termina con un homenaje al trabajo manual. Dice, aunque para su comodidad procuro vestirlo siempre, él cuida al padre, lo lava, habla pestes de él, del padre, tal. Y poco a poco aquí hay una escena en que lo está lavando entero, y porque al día siguiente lo va a llevar a morir. O sea, que es el día que... Y entonces dice, para su comodidad procuro vestirlo siempre con pantalones de pijama, en los que basta desanudar el lazo de la cinta para quitárselos, y lo echo encima al albornoz. En verano una bata ligera que deja ver las piernas manchadas. Le miro las manos rugosas, dedos torcidos, callosidades, yemas irregulares, deformes, las manos herramienta que tantas veces han atenazado las mías. A la izquierda le falta la yema del pulgar, a la derecha las de índice y corazón. A mí también me falta la yema de un pulgar, el de la mano derecha, y parte del dedo anular de la izquierda, y tengo aplastado el índice de la derecha. ¿Conoces algún carpintero que no haya sufrido esas pequeñas mutilaciones benévolas heridas de una profesión apacible? El bueno de San José. Le miro, otras veces los llama el cornudo. Le miro las manos que fueron hábiles y fuertes, se las acaricio pudorosamente como si no hiciera más que lavárselas, pero se las acaricio. Retengo las ganas de besárselas. En la actualidad las manos han perdido importancia. Ha desaparecido ese concepto tan respetado antes, la habilidad. Ahora las cosas las hacen las máquinas, o se hacen de cualquier manera. Las hace mejor o peor cualquiera. Nada más hay que ver cómo nos sirven los cafés o las cervezas en el bar. De cualquier manera, metiendo los pulgares en los vasos vacíos, en los platos llenos. Los camareros son incapaces de llevar correctamente una bandeja. Las manos ya no tienen la importancia que tuvieron. Fueron sagradas, servían para trabajar, pero también bendecían, consagraban. Se les imponían las manos a los enfermos para sanarlos, a los artistas, escritores, pintores, escultores, músicos, en el lecho de muerte se les sacaba un molde de las manos. Se les sacaba, fueron, tuvieron, han sido, todo pasado. Nos habíamos propuesto terminar a las 2 y vamos a ser bastante estrictos con ello. Y me voy a permitir, para terminar, leer el último texto de tu último libro de ensayos y de reflexión, que se titula Trabajo. Saltamos de la ficción al ensayo. Esta brevísima pieza tiene una cita de Bertolt Brecht que dice: César venció a los galos. ¿No llevaba al menos un cocinero? Tebas, la de las 7 puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron ellos los grandes bloques de piedra? Y dice el texto: carpinteros, cerrajeros, estucadores, albañiles. A veces los oigo discutir de su trabajo en el bar. Comentan las dificultades con las que tropiezan, se cuentan unas a otros cómo las resuelven. Al tiempo levantan paredes, ponen puertas, instalan grifos, colocan barandillas. En lo que hace solo unos meses era un descampado, pasas ahora, descubres que se levanta una casa en la que alguien se asoma a la ventana y desde cuyo interior llegan voces o música. Ellos siguen hablando en el bar sobre si han hecho una buena obra o les han obligado a hacer una chapuza.
Les envidio esa posibilidad de trabajar juntos, de poder poner a prueba sus habilidades. Lo que dura, lo que no se agrieta, lo que soporta la acción del agua, lo que encaja, la puerta que no cede. Entre tanto me veo a mí mismo braceando entre sombras, incapaz de nada, vacío un día tras otro. Echo de menos esas certezas artesanas, tener los avatares del tiempo por testigos. Claro que pasan los meses y lo que era bruma empieza a ser sospecha. El caos se ordena y después de algún tiempo un mensajero procedente de la editorial me trae un libro de varios cientos de páginas que no sé cómo puede haber surgido del fondo de la niebla que me ocupa. También mi libro, como las paredes, las puertas y los grifos, es solo un fruto del trabajo. Ya sé que un libro no tiene la solidez de una casa, pero en Moscú quedan pocas casas de las que se construyeron cuando Tolstói vivía. Y de la vieja Alexanderplatz berlinesa, ¿qué quedaría de no ser por el libro de Dublín? Me digo que puedo discutir sobre la resistencia de los materiales con los obreros del bar, porque una casa y un libro son expresiones de la sorprendente dureza interior que guarda ese frágil animal humano al que cualquier accidente tumba. Esto es Rafael Chirves. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Rafael. Muchas gracias.